Muy buenas a todos, mi nombre es Ezio y les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video resumen de la novela ligera de Mushoku Tensei. En el día de hoy vamos a repasar la segunda mitad del volumen 1, la cual abarcará desde el capítulo 7 al 11. Y recuerden que algunos de los nombres de hechizos, escuelas o técnicas de espada pueden variar dependiendo de la traducción. Sin mucho más que agregar, espero que el video sea de su agrado. Comencemos. Luego de la partida de Roxy, Rudeus decide salir por su cuenta al mundo. Después de todo, ella le había mostrado que podía hacerlo y no iba a desperdiciar esta oportunidad. Con su enciclopedia en una mano y la varita en otra, pide permiso a su padre para salir a jugar. Paul queda sorprendido con esto, ya que era la primera vez que le pedía algo así. Pero pensándolo detenidamente, se da cuenta de que nunca le dieron ningún espacio para que juegue, y desde muy chico siempre se dedicó a la magia y a la espada, por lo que no tiene ningún problema y le permite que salga, pero con una condición. Si realmente quiere ser digno de la familia Greirat, sal y trae a casa una novia. Ahora el sorprendido era Rudy, pero sin dar más vueltas, sale hacia una nueva aventura, no sin antes recibir otro consejo de Paul. Oye, tienes que ser amable con las chicas, y no vayas presumiendo por los alrededores solo porque puedes usar magia poderosa. Siempre utiliza tu poder para proteger a los débiles. Luego de esto ya pasaron varios días, y todos sus traumas quedaron muy atrás. Su objetivo principal era familiarizarse con el territorio y reconocer las plantas comestibles. Si sabía por dónde ir y qué comer, entonces estaría bien si alguna vez lo echaban de su casa. Sin embargo, la aldea no era muy grande y no poseía una flora muy abundante. Luego de unos días, expandió su radio de búsqueda y se acercó más al bosque, en donde se sabe que la concentración de maná es mucho más intensa, lo cual lo hace más peligroso porque eso indicaba la presencia de algunos monstruos. Pero su atención se dirigió hacia otro sitio. En la cima de una colina cercana yacía un gran árbol, el más alto de los alrededores. Un punto de vista alto como ese era perfecto para confirmar los alrededores de la aldea. Y en ese momento oyó unas voces que le sonaron muy familiares. Eran las voces de alguien que usaba los números a su favor para atormentar a otros. Había 3 niños con sus cuerpos completamente embarrados y estaban arrojando lodo a otro niño que estaba solo y le gritaban que no querían demonios en su aldea, una típica escena de acoso. Al prestar más atención, nota que el niño tenía una canasta frente a su pecho, la cual abrazaba para mantener a salvo del lodo, y esto le estaba impidiendo escapar de los ataques. Rudy comienza a correr para ayudarlo, y al mismo tiempo utiliza su magia para lanzar una bola de lodo que golpea directamente en la cara del niño que parecía ser el líder del grupo. Este, al ver a Rudy, rápidamente lo reconoció como el hijo de Paul, y luego de decir un montón de tonterías, intentaron atacarlo con una lluvia de bolas de barro sin que lo haya tocado ni una sola. Sin mucho más que hacer, deciden irse con la excusa de que era muy aburrido y amenazándolo con decir a todos que él y su familia son aliados de los demonios. Pero ahora su única preocupación era el niño que estaban atacando. Al acercarse, queda totalmente atónito por la belleza de este niño, que tenía aproximadamente su misma edad. Rudy le pregunta si se encontraba bien y muy tímidamente le respondió que sí. Muy cerca de ellos había un pequeño arroyo en donde le limpió la cara, y cuando el color oscuro del lodo se diluyó del pelo, se dejó ver un color verde esmeralda y unas orejas largas y puntiagudas. Automáticamente recordó las palabras que Roxy le dijo. Si alguna vez te encuentras con alguien de cabello verde esmeralda y algo que se ve como una joya roja incrustada en su frente, significa que es de la raza Supar. Asegúrate de no acercarte a ellos. Pero para su suerte, este niño no tenía ninguna piedra en su frente. El niño le agradeció, de nuevo, muy tímidamente. Mientras tanto, Rudy intentaba sacarle algunas respuestas sobre su origen
y a la vez usaba magia combinada para calentar el agua a temperatura ambiente y también el aire para secarle el pelo. El nombre de este niño es Sylph, y resulta que su padre es mitad elfo y mitad humano, mientras que su madre es humana pero posee sangre de bestia, por lo que no pudo descifrar de dónde provenía ese color de pelo tan llamativo. Una vez que termina de ayudarlo, decide acompañarlo hasta su destino, que era llevar esa canasta con comida para su padre. Mientras iban hablando en el camino, Rudy le promete que a partir de ese día serían amigos y que él lo protegería de los bravucones. El padre de este chico resultó ser un medio elfo muy amable, ya que se cree que los elfos no son muy sociables con otras razas. Su nombre es Laus y es amigo de Paul, y también trabaja para él en una torre de vigilancia para evitar que los monstruos que provienen de los bosques se dirijan a la aldea. Luego de unos minutos de charla, Rudy pide permiso para ir a jugar con Sylph al árbol en donde se conocieron y prometió volver antes del anochecer. Al parecer, Sylph quedó impresionado con las habilidades de Rudius, ya que le pide que le enseñe a usar magia como la que usó antes. El problema que tiene Rudy es que su capacidad mágica creció tanto que ya no tiene noción de cuánto es lo que gasta en los hechizos, y es difícil para él saber si el gasto de maná es el apropiado para alguien sin entrenamiento. De todas formas, decide que todos los días se encontrarían en ese árbol y le enseñaría de a poco todo lo que él sabe. Luego de jugar un rato, Rudy lo acompaña a su casa y él regresa a la suya. Al llegar, se encuentra a Paul parado en la puerta, esperándolo muy enojado. Al parecer, la madre del niño que estaba acosando a Sylph había ido a quejarse con Paul diciendo que Rudy le había dado un puñetazo en la cara, lo cual era completamente mentira. Pero para Paul, lo que Rudy tenía para decir no era importante y no deja que hable para poder explicar lo que realmente sucedió. Rudy se molesta tanto por su actitud que le dice que su forma de manejar la situación como padre era poco madura, a lo que Paul le da un fuerte cachetazo. En respuesta a esto, Rudy le dijo: «Padre, yo siempre he hecho mi mejor esfuerzo para ser un buen hijo, ni siquiera una sola vez les he respondido a ti o a madre, y siempre he hecho mi mejor esfuerzo para hacer lo que sea que ustedes dos me pidieron, y si resulta que es mi culpa que ese niño saliera lastimado, no me voy a disculpar por ello. En ningún momento fui en contra de nada de lo que me enseñaste, y estoy orgulloso de lo que hice». En ese entonces, Paul quiso escuchar lo que Rudy tenía para decir y le pregunta qué fue lo que pasó. «Padre, por favor no te preocupes, la próxima vez que vea 3 personas acosando a una persona que no puede defenderse, lo voy a ignorar. De hecho, me uniré para que sean 4 contra 1. Me aseguraré de que todos sepan que los Greirat se enorgullecen de acosar y molestar al débil, pero una vez que crezca y me vaya de esta casa, nunca volveré a usar el apellido Greirat. Estaré muy avergonzado de que pertenecía a una familia tan horrible que ignora la verdadera violencia y acepta el abuso verbal». Paul se quedó completamente en silencio, su cara se puso roja y luego pálida. Había cometido un error muy grave y con mucha tristeza, se arrepiente de cómo había tratado a su hijo y le pide perdón. Rudy acepta sus disculpas, pero le pide por favor que en un futuro lo escuche cuando tenga algo que decir y que use de experiencia esta situación para criar bien a sus futuros posibles hijos. Luego de estos hechos, había pasado rápidamente un año y su vida diaria no había cambiado mucho. En las mañanas trabajaba en su entrenamiento con la espada. En las tardes, si tenía tiempo, hacía algo de trabajo de campo o practicaba magia bajo el árbol sobre la colina. Durante ese tiempo, Rudy intentó varias formas de mejorar su técnica de espada combinándola con magia. Por ejemplo, convertir el suelo en lodo para que su oponente quede atascado en el lugar, o también usar ráfaga de viento para acelerar el balanceo de la espada. Su objetivo principal en este momento es derrotar a su padre, en lo posible, dentro de los próximos 5 años, para poder vencerlo en los años en que Paul esté en su mejor estado físico.
Por otro lado, Sylph y Rudy se encontraban diariamente bajo el árbol para las prácticas de magia. Las primeras veces que se reunieron, los bravucones no tardaban en aparecer, pero Rudy siempre se las arreglaba para que no molesten. Hasta que un día, simplemente dejaron de ir por completo. De esa manera, pudieron concentrarse de lleno en su entrenamiento. Al principio, Sylph solo era capaz de lanzar 5 o 6 hechizos de nivel principiante antes de quedarse sin aliento, pero había pasado un año de entrenamiento y sus reservas mágicas habían crecido significativamente. Ahora, él podía entrenar durante medio día sin problema alguno. Sylph tenía muchos problemas con el fuego. Él podía manejar la magia de viento y de agua con bastante destreza, pero el fuego era su punto débil. Durante las lecciones con Roxy, Rudius había aprendido acerca de las escuelas de afinación y las escuelas de oposición, y como los nombres lo sugieren, algunas personas tenían una afinidad para la magia de cierta escuela, mientras que otras, inconscientemente, les daban problemas. En el caso de Sylph, se debía a que cuando era más pequeño, se quemó la mano con un metal muy caliente, y aunque no le tiene miedo al fuego, inconscientemente lo rechaza a la hora de hacer los hechizos. A pesar de estos problemas, Sylph estaba avanzando mucho. Logró conjurar con éxito el hechizo de nivel intermedio, Pilar de Agua, pero su objetivo en ese entonces era lograr lo que Rudy hizo cuando se conocieron. Los hechizos estaban en la guía, pero Rudy no sabía cómo enseñarle a combinarlos mediante conjuros, ya que él lo hacía conjurando en silencio. Sin embargo, esto hizo que Sylph se interese aún más, queriendo también aprender esta habilidad tan poco común. La única manera que Rudy conoce para conjurar en silencio es imitar la sensación que recorre el cuerpo cuando se conjura y llevar a su mente la imagen del hechizo que quiere realizar. Es algo difícil de explicar, pero es la única manera que se le ocurre para enseñárselo a Sylph, y que lo mejor sería que intente hacer un Aqua Orbis como lo hizo Rudy en su primera vez. Sylph cerró sus ojos y comenzó a murmurar mientras hacía una pequeña danza extraña y serpenteante. Él había estado todo un año lanzando hechizos mediante conjuros. Quizá era muy difícil que de repente intente hacerlo de otra manera, pero sorprendentemente, Sylph lo logró. Esto definitivamente era un gran punto a favor, ya que sería mucho más fácil para ambos. En ese instante, sin que se den cuenta, una lluvia comenzó a caer de la nada, y ya que la casa de Sylph estaba muy lejos, fueron a casa de los Greirat. Una vez que llegaron, la sirvienta Lilia los esperaba en la puerta con toallas y agua caliente para que se bañen. Ambos se secaron rápido y fueron a la parte de arriba de la casa, en donde estaba la bañera con agua caliente. Rudy se desnuda por completo y entonces ve a Sylph moviéndose nerviosamente con su cara completamente sonrojada. Sin entender qué era lo que le pasaba, le insiste en que se saque rápido la ropa o de lo contrario se iba a resfriar. Él se le acerca y ayuda a Sylph a poner sus manos sobre su cabeza. Luego, le saca su abrigo completamente mojado, exponiendo su piel blanca junto con su falta de musculatura. Luego intenta retirar su ropa inferior, pero inmediatamente agarró su brazo para detenerlo. Rudy agarró sus pantalones y se los bajó a la fuerza, a lo que Sylph le gritó que se detuviera, golpeándolo en la cabeza. Rudius, todavía sin entender qué le pasaba, lo mira a la cara y se da cuenta de que tenía los ojos llenos de lágrimas. Esto lo lleva a pensar que quizás los elfos tenían una regla acerca de no ser vistos desnudos. Si ese era el caso, tratar de forzarlo era una mala idea. Pero su lado malvado de pronto salió a flote. Después de todo, era muy injusto que él fuera el único desnudo. «¡Te tengo!», gritó Rudy mientras sostuvo con fuerza su ropa interior bajándola de una sola vez. Sylph, muy sorprendido, gritó muy fuerte y se agachó curvándose hacia sí mismo para esconder su cuerpo. Pero había algo que no encajaba. Lo que apareció frente a los ojos de Rudy no fue una pequeña espada. No, lo que estaba ahí fue reemplazado por algo que no debería de haber estado. Era algo que él había visto muchas veces en su vida anterior, en la pantalla de su computadora, obviamente. Algunas veces estaba cubierta de un mosaico pixelado y otras veces sin censura. La veía siempre pensando en cuánto quería tener una real algún día, inevitablemente recurriendo a un montón de pañuelos descartables.
Una de esas es lo que Sylph tenía. Él no era él, era ella. La mente de Rudy quedó totalmente en blanco. Lo que acababa de hacer no estaba para nada bien. Rudius, ¿qué estás haciendo? Regresa a tierra cuando escucha estas palabras y ve a Paul parado de pie en la puerta. Pero Rudius estaba totalmente petrificado, al igual que Paul, y Sylph, agachada y acurrucada, desnuda y sollozando. Rudy estaba desesperado, pero por el momento, lo único que pudo hacer fue pedirle disculpas de todas las maneras posibles. Ella lo había perdonado, pero la tristeza estaba dibujada en su rostro. Ya que resultó que Sylph era una chica, supuso que la llamaría Sylphie de ahora en adelante, ya que aparentemente su nombre completo era Sylphid. Luego de esto, Paul miraba a Rudy como si estuviera desconcertado acerca de cómo había confundido a una niña tan linda por un niño. Lo que llevó a Rudy a confundirse fue que Sylphie tenía el pelo muy corto y nunca usaba falda. El hecho de tener el pelo tan corto seguramente tenía que ver con la discriminación que ella sufría por el color e intentaba disimularlo de esa manera. En cuanto a su ropa, era lógico que usara pantalones para poder correr cuando la hostigaban. Rudy se sentía muy tonto de no haber notado estos detalles tan obvios. Además, descubrir que Sylphie era una chica cambió completamente su actitud. Y para que sea más fácil acostumbrarse, Rudy le dice en forma de cumplido que le quedaría muy lindo tener el pelo largo, pero ella se negó rotundamente a hacerlo, a lo que Rudy prefiere no seguir insistiendo en el tema, para no agravar la situación y seguir concentrándose en el entrenamiento. Pero antes de seguir, es bueno dar un repaso de las habilidades de Rudy al día de hoy. Espada. Estilo filo celestial, principiante. Estilo cauce celestial, principiante. Magia de ataque. Fuego, avanzado. Agua, santo. Viento, avanzado. Tierra, avanzado. Magia de sanación. Sanación intermedio. Desintoxicación, principiante. La magia de sanación está dividida en los mismos 7 rangos y comprimida en 4 escuelas: sanación, protección, desintoxicación y ataques divinos. Este tipo de magia, como su nombre lo indica, es usada para curar heridas. Los principiantes gastan la mayoría de sus esfuerzos simplemente cerrando heridas, pero se decía que los magos de nivel imperial podían regenerar miembros perdidos, pero ni siquiera alguien del nivel divino podía devolverle la vida a una criatura. Por otro lado, la magia de desintoxicación ayudaba a eliminar venenos y enfermedades, y en los niveles más altos uno podía crear toxinas, fabricar antídotos y cosas por el estilo. La magia de protección incluía hechizos para incrementar la defensa de uno mismo y crear barreras. En términos simples, era una forma de magia de apoyo. Los hechizos de la escuela de los ataques divinos aparentemente eran muy efectivos haciendo daño a los monstruos de tipo fantasma y a los demonios. Pero tales hechizos forman parte del ámbito secreto de los guerreros sacerdote humanos. Ni siquiera la Universidad de Magia enseñaba esta escuela. Ya han pasado varios días desde el malentendido que tuvo con Sylphie, y Rudy está muy preocupado porque a pesar de que lo perdonó, ella mantiene una cierta distancia. En una de las tardes de práctica con Paul, Rudy le cuenta sus inquietudes y su padre le da algunos consejos dada su experiencia con las mujeres. Y lo que Paul puede apreciar es que hasta ahora, Sylphie solamente conoce la parte fuerte de Rudy, y es algo que a muchas mujeres les gusta ver en un hombre, pero también quieren ver su lado tierno, o mejor dicho, que también demuestren que poseen debilidades y que las compartan con ellas. Era lógico que Sylphie se sienta mal por esto, porque seguramente ella también notaba esa distancia, y Rudy no hablaba al respecto con ella. Por lo que el consejo de Paul es que demuestre sus sentimientos e inquietudes frente a ella y que todo iría bien. Rudy decide hacerle caso y en su encuentro le hace saber su preocupación por la distancia que tomaron, e increíblemente, los consejos de Paul funcionaron a la perfección y la relación comenzó a mejorar.
Luego de unos pocos meses, una noticia muy alegre llegó a la casa de los Greirat. Zenith, después de varios intentos, había quedado embarazada. Fue un día de gran alegría, en donde desbordaban sonrisas por toda la casa. Rudy estaba realmente feliz. Sin embargo, él no quería hermanos varones, por cómo se llevaba con los suyos en su vida anterior. Durante un mes entero, todos los días fueron así de alegres, hasta que un día, la sirvienta Lilia tuvo algo importante que anunciar. «Lo siento mucho, estoy embarazada». Todos quedaron en silencio y pensando exactamente lo mismo, cada uno de ellos. Lilia no salía nunca de la casa, salvo para hacer determinadas cosas no muy a menudo, por lo que era muy extraño que haya quedado embarazada casi sin salir de la casa, pero Rudy estaba al tanto de todo lo que había ocurrido. Desde que Zenith había quedado embarazada, a Paul se le había negado el sexo, y bajo el poder de la lujuria, él se había estado escabullendo en la habitación de Lilia en medio de la noche, y Rudy era testigo de todo. Un silencio atroz se había apoderado de la casa, hasta que de repente, todas las miradas recayeron automáticamente sobre Paul, quien supo que no había manera de ocultarlo y admitió que ese bebé era suyo. En ese momento, Zenith rompe el silencio, preguntando qué es lo que van a hacer. Por lo que se podía ver, Zenith estaba tan calmada como siempre. En lugar de comenzar a armar un alboroto, ella se había conformado con darle un solo golpe en la mejilla. Lilia fue la primera en responder y propone quedarse en la casa hasta que Zenith dé a luz para poder ayudarla en el parto. Luego, daría a luz ella también y se marcharía para criar a su hijo en su ciudad natal. La ciudad natal de Lilia estaba al sur del continente, y era un viaje de meses y de muchos transbordos, sin contar que ella estaría muy débil, sin dinero y con el peso de cuidar a su bebé recién nacido. Sin dudas, irse de la casa en esas condiciones era cometer suicidio. En ese momento, Paul, quien estaba escondido en un rincón de la casa, intenta decir algo para ayudar, pero un grito desaforado de Zenith le dice que cerrara la boca. Él no tenía voto alguno en esta conversación. El problema más importante ahora era si debían o no echar a Lilia de la casa. Sabiendo que gran parte del dinero que ella gana se lo envía a su familia, no tendría manera de sobrevivir si quedaba en la calle, y peor aún, estando embarazada. Además, Zenith la consideraba su amiga y estaba intentando resolver este problema de la mejor manera para todos. El hecho de que Zenith fuera capaz de mantener tanto la calma parecía ser por la actitud de Lilia. Ella no había tratado de poner ninguna excusa y había tomado toda la responsabilidad por traicionar a la familia a la cual había servido por tantos años. Sin saber qué hacer, Zenith decide irse a su cuarto para poder pensar con más claridad. En ese momento, Rudy decide intervenir para solucionar el problema. Él sentía la obligación de ayudar a Lilia, ya que ella sabía de su secreto sobre las bragas de Roxy, ya que en una mañana mientras limpiaba su habitación, encontró el escondite secreto y ella nunca contó nada a sus padres sobre eso. Además, siempre fue muy atenta con él. Rudy se dirige a hablar con Zenith para contarle algo importante que inventó y que vio conveniente para que Paul quede en una posición aún más incómoda y así poder ayudar a Lilia. Rudy le cuenta que en una de esas noches escuchó cómo Paul se había metido en la habitación de Lilia para tener relaciones con ella, y como se negó, él la había obligado a hacerlo a la fuerza. La idea de Rudy a la hora de inventarse esta historia era que toda la culpa recayera en su padre para que Lilia pudiera quedarse en la casa. Sin embargo, Zenith en su interior sabía que esto no era cierto, porque conocía a Paul y sabía que no era ese tipo de persona, pero también supo que Rudy lo hacía para ayudar y porque quería a sus dos hermanos en la casa. Gracias a esto, decide perdonarla y le permite que se quede en la casa, pero sin antes hacerle saber que ella es parte de la familia y que no puede permitir que le pase algo malo ni a ella ni al bebé. Mientras tanto, Paul intentaba entender lo que estaba pasando, hasta que Rudy cuenta su historia delante de ellos, y claro, todos sabían que esa historia no era cierta, y el primero en intentar contradecirlo fue Paul, quien no pudo decir ni una sola palabra,
luego de que Zenith lo callara. Lilia estaba completamente sorprendida, con su rostro en blanco y sin expresión, pero con lágrimas brotando de sus ojos por lo que Rudy acababa de hacer. Ella se siente totalmente en deuda con él y promete respetarlo por siempre, ya que no solo salvó su vida, sino que también la de su hijo. Por su parte, Paul seguía sin entender nada de lo que había pasado y no sabía si abrazar a Lilia o intentar hablar con Zenith, pero de momento decide mantener un perfil bajo. Y así, con toda la responsabilidad puesta solamente en Paul, resolvieron el problema. Zenith, mirando a Paul con una indiferencia completamente fría, dio media vuelta y se fue nuevamente a su habitación. Ahora que el problema estaba resuelto y ya no había marcha atrás, Rudy habla nuevamente con Zenith y le confiesa que lo que dijo lo inventó para que pueda perdonar a Lilia. Y Zenith reafirma lo que había pensado anteriormente, diciéndole que ella lo sabía y que lo hizo porque realmente siente que Lilia es de la familia, y que además sabía que Paul siempre fue un mujeriego y ella se había estado preparando toda la vida para cuando llegara este momento. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron los meses y Zenith finalmente dio a luz. Fue una experiencia difícil, ya que Lilia, estando también embarazada, no podía ayudar demasiado, por lo que no tuvieron otra opción que llamar a una partera de la aldea. Fue un trabajo de parto que llevó mucho tiempo, pero luego de cooperar entre todos, el parto salió muy bien. Rudy, tal y como lo había deseado, ahora tenía una hermana. Sin embargo, el alivio fue muy corto, ya que Lilia también había entrado en trabajo de parto. Esto los tomó por sorpresa y además estaban todos exhaustos, pero por suerte no fue complicado y pudo dar a luz sin problemas. Era también una niña. El deseo de Rudy se cumplió por 2. El nombre de la hija de Zenith es Norn y la hija de Lilia se llama Aisha. Rudy ya cumplió 7 años. Por otro lado, sus hermanas estaban creciendo normalmente como cualquier bebé. Lloraban por todo y todo el día, y Paul y Zenith estaban al borde del colapso, ya que con Rudy había sido totalmente distinto. La única que parecía mantener la calma era Lilia, quien ya tenía la experiencia cuidando niños normales. Rudy, por su parte, siente que su progreso con la espada está estancado. Paul tiene el nivel de avanzado en los 3 estilos de espada, mientras que él ni siquiera había superado el nivel de principiante, y por más que Rudy se esfuerce utilizando todos sus trucos, no podía ganarle. En una tarde de entrenamiento, Paul le comenta a Rudy sobre las escuelas y que ahí podía perfeccionarse no solamente en la magia, sino también en matemáticas y aprender un poco más de historia de este mundo. Sin embargo, se arrepiente de comentárselo y que es mejor que no vaya a una escuela, ya que sabía que Rudy iba a ser hostigado por ser mejor que otros niños de clase alta. De todos modos, Rudy no tenía pensado ir a una escuela, no al menos hasta haberle enseñado todo lo que sabe a Sylphie. Igualmente, Paul le comenta que el día de mañana, si decide ir a una escuela, solamente debe comentárselo, pero le recomienda que primero se convierta en un aventurero para poder explorar algún laberinto. Rudy se sorprende porque pensaba que las historias de aventureros en los laberintos solamente eran cuentos de fantasía. Los laberintos eran una clase de monstruos en sí mismos. Comenzaban como simples cavernas, pero con el paso del tiempo eran alteradas por la acumulación de energía mágica, transformándose en laberintos. La parte más profunda del laberinto era un cristal mágico que se podía considerar como su fuente de poder, la cual estaba protegida por un jefe que actuaba como su guardián. Este cristal mágico era una carnada que emanaba una energía poderosa y muy atractiva. Los monstruos eran atraídos por esa energía y entraban al laberinto, donde caían víctimas de muchas trampas, morían de hambre o eran asesinados por el jefe que resguardaba el cristal. Luego, el laberinto absorbía la esencia mágica de esos monstruos, acrecentando aún más su tamaño. Sin embargo, los monstruos no eran lo único atraído por estos cristales mágicos. Los humanos también caían en la tentación, ya que esos cristales
podían ser usados como catalizadores para ciertos hechizos y alcanzaban un precio muy alto. El precio podía variar con el tamaño, pero incluso uno pequeño valía lo suficiente como para costearle la vida a alguien durante un año completo. Y si bien estos cristales eran los únicos por los que se preocupaban los monstruos, los humanos podían encontrar otros objetos que también eran de gran valor. Mientras el tiempo pasaba, el equipo que pertenecía a los monstruos y aventureros que el laberinto había devorado eran empapados con energía mágica, convirtiéndose en una nueva clase de carnada, y a estos se los conoce como objetos mágicos. Muchos de estos objetos le dan al usuario las habilidades de un mago de nivel santo. Sin embargo, muchos caen en la idea de que todo objeto puede dar un gran poder, pero no todos tienen esos atributos. Los objetos que pueden aumentar las habilidades se venden por un valor muy alto, y los aventureros exploraban laberintos con el sueño de hacer una fortuna rápida. Sin embargo, la mayoría de ellos fracasaba antes de que pudieran alcanzar su premio, y con sus muertes alimentaban al laberinto con sus esencias mágicas, y éste las usaba para crecer y hacerse aún más profundo. Los más antiguos llegaban a tener profundidades inmensas y llenas de montones de tesoros. El laberinto más viejo y profundo conocido era el abismo del dios dragón, situado al pie de la montaña sagrada Dragon Cry, en el borde montañoso del Wyrm Rojo. Se cree que este laberinto tiene al menos 10.000 años y se estima que contiene alrededor de 2.500 pisos. Existe un mito que dice que este laberinto colosal estaba conectado con un agujero en la cima de la montaña Dragon Cry, por lo que si uno saltaba por ese agujero, acabaría directamente en el piso más profundo. Sin embargo, nadie que lo haya intentado ha vuelto jamás. Además, también existen otros dos igual de desafiantes. El primero se lo conoce como Infierno, ubicado en el continente divino, y el segundo, la Cueva del Diablo, la cual yacía en medio del océano de Ringus. Ambos eran brutalmente difíciles de alcanzar, lo cual significaba que era completamente imposible reabastecerse una vez que se llegaba al lugar. Paul no paraba de contarle estas historias a Rudy. Seguramente quería tentarlo con la idea de que vaya por una aventura y que se convierta en un verdadero espadachín, pero Rudy se niega a ir a un lugar tan peligroso, o al menos no por ahora. En paralelo a esto, Rudy seguía enseñándole a Sylphie y también algunos conceptos básicos de matemática y ciencia, pero debido a que en su vida pasada había abandonado la escuela, sus conocimientos eran limitados. Sylphie, por su parte, nota que Rudy estaba actuando algo extraño, por lo que Rudy le comenta que se siente estancado, tanto en la magia como también con la espada, y también le comenta lo que Paul le había contado sobre las escuelas, pero que por el momento Rudy decidió que esto no era una buena opción. Este estancamiento que siente lo lleva a reflexionar muchas cosas y se da cuenta de que a pesar de que es muy bueno para su edad, él sabe que lo es gracias a que mantiene los recuerdos de su vida pasada y que sin eso seguramente no habría logrado nada. Esto lo lleva a decidir que es hora de dejar de lado las experiencias de su vida pasada y empezar a aprender por experiencias nuevas. Y también comenzó a ver como una buena posibilidad explorar algún laberinto y eventualmente la posibilidad de ir a una escuela. Pero Sylphie reaccionó suplicándole que por favor no se vaya. Rudy era la única persona que se acercaba a ella y además toda su rutina giraba en torno a él, ya que por la mañana practicaban magia, por la tarde ella observaba sus clases de espada y luego por la noche tenían clases teóricas. Si Rudy se marchaba, todo eso se terminaba para Sylphie. Era una decisión muy difícil que tenía que tomar. En ese entonces llegó a pensar que quizá no era tan malo que su nivel llega hasta esos límites, siendo consciente de que apenas tiene 7 años. Tampoco le pareció nada mal la idea de asentar cabeza con ella en un futuro, con el costo de sacrificar su progreso como mago. En el momento justo, aparece Paul y le entrega una carta que había escrito Roxy para Rudy. Roxy le cuenta que ha estado ganándose una muy buena reputación al haber pasado por varios laberintos, y esto
hizo que se convirtiera en tutora de un príncipe en el reino de Girone. Gracias a eso, tiene acceso a la biblioteca de la realeza, por lo que ahora puede lanzar hechizos de agua de nivel real. Por último, Roxy halaga a Rudy por sus habilidades y afirma estar segura de que debe haber avanzado mucho. Sin embargo, le recomienda que si se siente estancado, que no dude en ir a la Universidad de Ranoa. Al no tener una carta de recomendación, seguramente le harán un examen de ingreso, el cual, por sus habilidades, ella está segura de que no tendrá ningún problema en pasarlo. Luego de leer esto, Rudy se sintió realmente golpeado y vio esto como un gran llamado de atención, por lo que decide tomar una decisión muy importante. Al día siguiente, esperó hasta que la familia estuviera reunida en la mesa y entonces hizo su jugada. Familia, quisiera proponer algo egoísta. Estoy en un callejón sin salida con mis estudios de magia, y por esa razón esperaba asistir a la Universidad de Magia de Ranoa, pero cuando le mencioné esto a Sylphie, ella lloró desconsoladamente y me rogó que no me fuera. Todos quedaron sorprendidos y sin darles tiempo a responder, él redobla su apuesta, pidiendo que por favor se hagan cargo también del dinero necesario para los estudios de Sylphie, ya que su familia no podía costearlos. Y como era de esperarse, Paul se negó a su propuesta por 3 razones. En primer lugar, está en pleno entrenamiento de espada, y abandonar en esta etapa solo haría que nunca pase del nivel de principiante, y como maestro, él no podía permitirlo. En segundo lugar, el dinero no alcanzaría para los dos, a duras penas alcanzaría para Rudy, ya que los estudios en la universidad son muy costosos. Y por último, la edad. Aún es muy pequeño, por lo que Paul le propone que por lo menos espere hasta los 12 años. Rudy no se sorprende, ya que esperaba este tipo de respuesta, y vuelve a contraatacar, pidiendo el permiso para poder trabajar como tutor, ya que sus habilidades y conocimientos se lo permitían. Y la razón de esto era para poder pagar la parte de Sylphie. Luego de pensarlo detenidamente, acepta el trato y promete encontrar algún trabajo para él. Pero por dentro, Paul estaba muy preocupado por su hijo y por Sylphie. Junto con el padre de Sylphie, habían notado que ella se hizo muy dependiente de Rudy y que seguramente en algún futuro formarían una familia. Pero también era sabido que si Rudy decidía no estar más con ella en algún momento, sería un golpe muy duro y nunca se podría recuperar. Por este motivo, Paul decide tomar una decisión y no ve otra opción más que usar la fuerza bruta para convencer a su hijo de no llevar a cabo sus planes. Luego de un mes de la reunión familiar, justo antes de comenzar el entrenamiento con Paul, llega una carta y Rudy estaba convencido de que era un mensaje para comenzar con algún trabajo. Estaba muy ansioso por leer esa carta, pero prefirió que Paul se lo notificara. Sin embargo, Paul, de la nada, le pregunta a Rudy qué haría si le pidiera que deje de ver a Sylphie por un tiempo. A lo que Rudy respondió obviamente, con un rotundo no. «Ya veo, me esperaba esa respuesta», dijo Paul. Seguido de eso, su mirada cambió por completo y sus ojos parecían los de un asesino. En un movimiento fluido e intimidante, saltó hacia el frente directo a Rudy. Actuando por instinto, respondió con todo lo que tenía a su disposición, usando magia de fuego y viento simultáneamente para crear un estallido entre los dos. Esto lo hace saltar hacia atrás por la onda de aire caliente, haciendo que también el impacto lo alejara de Paul. Esta era una escena que había repetido en su mente una infinidad de veces, pero en una lucha real contra Paul no tenía oportunidad a menos que pusiera algo de distancia entre ellos desde el comienzo. El estallido había lastimado a los dos por igual, pero gracias a esto, Rudy pudo ganar algo de espacio. Paul, totalmente ileso, todavía estaba corriendo hacia el frente con su cuerpo rozando el suelo, pero Rudy reacciona justo a tiempo lanzando una onda de choque justo a su lado. La onda lo golpeó lo suficientemente fuerte para hacerlo volar hacia un lado. Con este movimiento logró esquivar por muy poco el primer ataque de Paul, que iba dirigido justo a su cabeza. Pero él todavía estaba muy cerca.
Rudy utiliza un hechizo de agua para convertir el suelo en barro justo donde Paul estaba pisando, pero solo logra que uno de sus pies quede atrapado. Con el otro se impulsa con una gran fuerza para dar un salto muy veloz directo a Rudy. Intenta defenderse con su espada haciendo un movimiento ridículo que queda tapado por el ataque impulsivo de Paul. Y luego, con un contraataque, logra dar en el cuello de Rudy dejándolo inconsciente. Paul había quedado impresionado, ya que Rudy, a pesar de ser un niño y un mago, fue muy hábil y astuto a la hora de defenderse contra alguien del nivel de Paul, ya que necesitó 3 movimientos para poder derrotarlo, y si hubiera dudado un poco en el último ataque de Rudy, incluso podría haber perdido o necesitado un 4º ataque. Pero en fin, era su hijo, y su habilidad había sido heredada, o al menos eso pensaba Paul. Estaba muy orgulloso por cómo se defendió. Cuando por fin logra despertar, se encontraba dentro de algún tipo de caja. Dado el movimiento y traqueteo, probablemente era alguna clase de vehículo. Intentó sentarse, pero para su sorpresa, no podía moverse para nada. Miró hacia abajo y comprendió que no podía hacerlo, ya que estaba amarrado firmemente con una gran cantidad de soga. Logra girar su cuello lo suficiente como para poder ver a su alrededor, y lo único que pudo ver fue a una mujer que estaba sentada cerca de él. Ella tenía una piel café oscura, un cuerpo musculoso, cubierto de cicatrices y unas ropas de cuero muy diminutas, y también tenía 2 grandes orejas de gato y una cola de tigre. En ese momento se percata de que Rudy había despertado y se queda viéndolo fijamente. Encantado de conocerla, mi nombre es Rudius Greyrat y perdone mis modales, por el momento no puedo ponerme de pie. Para ser el hijo de Paul, eres muy educado. De casualidad, también soy el hijo de mi madre. Es cierto, supongo que también tienes algo de Zenith. Mi nombre es Ghislaine y nos conoceremos muy bien, comenzando desde mañana. Aparentemente, ella conocía a sus padres. Eso fue un alivio para Rudy, pero esto último que le dijo quedó resonando en su cabeza. Luego de saludarse, Rudius utiliza un hechizo de fuego para poder quemar las sogas, y luego de analizar el lugar en donde se encontraba, pudo confirmar que era una carreta y por el paisaje que se veía por las ventanas, no estaba cerca de su casa. Rudy, en primer lugar, pensó que había sido secuestrado por esta mujer y que lo quería como su esclavo sexual, pero dada la actitud de ella, al no hacer nada cuando se liberó, se dio cuenta de que no era así. En ese entonces, viene a su mente el recuerdo del ataque repentino de Paul, y basándose en la pregunta que le había hecho antes de atacarlo, podía imaginarse un poco lo que estaba pasando. Igualmente, decide preguntarle a Ghislaine si sabía lo que estaba sucediendo. En respuesta a eso, ella le da una carta escrita por Paul. Para mi querido hijo Rudius, te dejé inconsciente en el suelo, te até y te metí en un carruaje, como un bandido secuestrando a una princesa. Espero que estés preguntándote qué demonios está pasando. Esa mujer que viaja contigo es una reina de la espada. Cuando se trata de una hoja, no encontrarás a una maestra mejor que ella. Confía en esto en tu viejo. Ella es malditamente buena. Nunca pude poner una sola mano sobre ella. Pero ahora, hablemos sobre tu trabajo. Vas a ser el tutor de una jovencita en Roa, la ciudad más grande de la región de Fedora. Enséñale matemáticas, a leer, escribir y algo de magia básica. La chica es una mocosa malcriada y violenta que ha espantado a un buen número de tutores y fue expulsada de varias escuelas. Pero tengo fe en ti, estoy seguro de que lo manejarás de alguna manera. Ese pedazo de músculo que viaja contigo trabaja para la familia de la jovencita como guardaespaldas e instructora de esgrima. A cambio de entrenarte con la espada, ella quiere que tú le enseñes a leer, escribir y también algo de matemáticas. Por los siguientes 5 años te quedarás en la casa de la jovencita para enseñarle. Deben ser 5 años completos, no vuelvas a casa hasta entonces. Tampoco nos escribas cartas. Sylphie
debe aprender a vivir sin ti, y lo mismo debes hacer tú, ya que estaban demasiado apegados, y es por eso que tomé la decisión de separarlos. En cuanto a tu compensación, se te pagarán 2 monedas de plata al mes. Eso es menos de lo que gana normalmente un tutor puertas adentro, pero es más que suficiente para el salario de un niño. Adicionalmente, una vez completados los 5 años de servicio y termines de darle a la jovencita una educación sólida, tu contrato te dará derecho a una recompensa especial: el pago completo del costo de la matrícula para 2 personas en la Universidad de Magia. Espero que los años que pases en este nuevo ambiente te enseñen muchas cosas y que te permitan desarrollar tus talentos aún más. Sinceramente, tu noble, sabio y brillante padre, Paul. Rudy estaba realmente molesto. Aún así, tenía que admitir que su padre estaba en lo correcto. Esto era lo mejor para los dos. Por otra parte, Sylphia había entendido los motivos de Paul y promete esforzarse día a día y esperar a su regreso. Zenith, aunque aprueba la decisión, se lamenta porque Rudy no podrá ver el crecimiento de sus hermanas, a las cuales quería darle la imagen de un hermano mayor muy respetable. Y así sin más, Rudy, sin haberlo pensado, se encontraba viajando hacia la ciudad de Roa, el asentamiento más grande en la región de Fedora. Y bueno amigos, hasta acá llegamos por hoy. Con este video damos por finalizado el resumen del volumen 1 de Mushoku Tensei. Normalmente vamos a estar haciendo 2 videos por volumen, obviamente dependiendo de lo largo que sea cada uno. Y recuerden que nos pueden dejar en los comentarios cualquier duda que tengan e intentaremos responderlas. Y si el video les gustó, pueden dejarnos un buen like, compartirlo para llegar a más personas y suscribirse para estar al tanto de más videos como este. Me despido y nos encontramos en otro video. Hasta la próxima.